Versículo para memorizar. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel. Ruth capítulo 4 versículo 14. Lección 10 del 3 de junio de 2023. Noemí, placentera. Objetivo: tomar el ejemplo de Noemí, quien a pesar de todas las aflicciones que pasó, siempre mostró una gran fe en Dios. Además, considerar que quien se refugia en el Señor reencontrará misericordia y consuelo. Lectura bíblica. Ruth capítulo 4 versículos 13 al 22. Booz, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y luego entró a ella. Jehová le dio que concibiese y pariese un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y el que sustentará tu vejez, pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Y tomando a Noemí el hijo, púsolo en su regazo, y fuele su alma. Y las vecinas diciendo: A Noemí ha nacido un hijo. Le pusieron nombre, y llamáronle Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, y Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Material exegético. La historia de Noemí es una historia de amor, de ansiedad y de sufrimiento, que llena el corazón humano y lo puede conmover hasta las lágrimas. Hay pocas narrativas que sean tan enternecedoras como la de Noemí, que descubren la bondad de Dios y su misericordia para con los afligidos. Noemí era afortunada por el hecho de que la herencia de su marido se encontraba en los fértiles campos de Belén. Sin embargo, en un momento aconteció lo inesperado. Hubo gran hambre en la tierra. Los fértiles campos de Elimelech se encontraron desolados, prevaleciendo en ellos la pobreza y el hambre. Ruth capítulo 1 versículos 1 y 2. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem, de Judá, fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Chelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí. Noemí y Elimelech se enteraron de que en la tierra de Moab había abundancia de alimento, y Moab no estaba demasiado lejos. Elimelech, cuyo nombre significa «Mi Dios es rey», hizo lo que pudo para que su herencia permaneciera segura. Recogió el ganado, sus sencillas pertenencias y a su familia, y se puso en camino hacia aquel lugar. Ruth capítulo 4 versículo 3. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. No pasaron mucho tiempo en Moab, cuando Elimelech murió. Entonces la carga de tener que ganarse la vida y de los problemas familiares reposaron en Noemí. Ella confirmó día tras día que Jehová era su refugio y su fortaleza, y que el eterno Dios es el Padre de misericordia y el Dios de todo consuelo. Cuando Mahalón y Chelión se casaron con mujeres moabitas, Noemí fue lo suficientemente inteligente como para recibirlas en su casa y aceptarlas en su corazón. Al cabo de pocos años, sus hijos se enfermaron y murieron. En un momento perdió a Mahalón y Chelión, en quienes encontraba apoyo y un motivo para seguir viviendo. Esta pérdida la convirtió en viuda, sin hijos, en un país extranjero. Se había marchado de Belén cuando era joven, pero ahora la embargaba un gran vacío, dolor y tristeza. Las viudas necesitan de amor, comprensión y amistad. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula, delante de Dios y Padre, es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Isaías capítulo 1 versículo 17. Aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Noemí y sus 2 nueras eran 3 viudas a las que unía la aflicción.
Noemí animó a sus nueras para que buscaran la felicidad en donde la pudieran encontrar, aún en su propia tierra, y les dijo lo mucho que las amaba, por el cariño que habían mostrado hacia su familia. Ruth capítulo 1 versículos 12 y 14. Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón, y aún pariese hijos. Mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Cómo podían Orfa y Ruth evitar querer a esta mujer que había tenido que enfrentarse a una adversidad abrumadora con un espíritu manso y sumiso? Cuando Noemí se enteró de que Jehová había visitado a su pueblo para darles de nuevo alimento, decidió volver a Belén, y a pesar de la contrariedad que tuvo en la vida, se mantuvo firme y tuvo valor para enfrentar la vida solamente con la ayuda de Dios. Noemí tenía una personalidad dominada por Dios. Al mismo tiempo, Ruth la necesitaba, y se dio cuenta de que también necesitaba al Dios que sostenía a Noemí. Debido a que Noemí era fiel a Dios, en medio de las tensiones y tempestades de la vida, ganó a Ruth para Dios, y no ha habido jamás una confesión de amor que haya superado a la que hizo Ruth a su suegra. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth capítulo 1 versículo 16. Habiendo llegado a Belén, Noemí tenía mucho que contar. Su madre le había puesto Noemí, es decir, Dios es dulce o placentera. Pero ella les dijo: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth capítulo 1 versículo 20. ¿Qué aprendemos de Noemí? Que a pesar de encontrarse sin esposo e hijos, no se convirtió en alguien con lástima de sí misma, sino que siempre aseveró que Jehová era el Señor de su vida. Ruth capítulo 1 versículo 21. Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Una vez que hubieron regresado a Belén, aconsejó a Ruth y planeó su vida para que fuese plena y segura. Ruth se casó con un hombre que Noemí aprobaba, y fue mejor para ella que 7 hijos. Que por cada prueba que tenemos que pasar en la vida existe una compensación mayor. Noemí siempre fue consciente de que Dios nos quita para darnos aún con mayor abundancia. Nos muestra su amor dando forma a nuestra personalidad y carácter hasta que aparece, de modo evidente, el modelo de Jesús en nosotros.